Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tip sobre las NIA. Hoy iniciaremos con las normas internacionales de auditoría. Y hoy iniciamos con la NIA 200, que es la de objetivos globales del auditor independiente en la realización de una auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Es como el marco conceptual a estas NIAs, como la introducción al uso de todas las normas internacionales de auditoría. Y básicamente hablan de los objetivos globales del auditor, que es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales debido a fraude o error. Entonces, en este contexto es muy importante que el auditor obtenga evidencia, como dice la norma, suficiente y adecuada. Normalmente la evidencia suficiente va en relación con la cantidad de información que requerimos o de evidencia de auditoría que requerimos para soportar nuestro dictamen, digamos que es la parte cuantitativa de la evidencia. Y la evidencia adecuada va en relación a qué tan importante, qué tan relevante y fiable es esa información que obtenemos. Va a la parte cualitativa de esa evidencia de auditoría. Recordemos que si el auditor no tiene evidencia suficiente y adecuada en la que basar su opinión, pues se abstendrá de opinar. La evidencia suficiente y adecuada se obtiene para reducir el riesgo de auditoría, que es el riesgo de que un auditor emita una opinión sin salvedades o una opinión limpia cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales, como dijimos, debidas a fraude o error. Es decir, emitir una opinión limpia cuando los estados financieros tienen errores materiales. Entonces, de acuerdo a esto, los componentes del riesgo de auditoría son el riesgo inherente, el riesgo de control, el riesgo de detección que generan este riesgo de auditoría. Por esto es muy importante determinar una materialidad. Recordemos que la materialidad está determinada como los errores u omisiones que se cometen en los estados financieros que afectan las decisiones de esos usuarios, en forma resumida. Entonces, muy importante que la materialidad para el auditor se determina tanto en la planeación y define como la estrategia y toda la planeación de auditoría, y vuelve y se mide en la ejecución del trabajo de auditoría. Por si cambiaron significativamente las cifras en la compañía, en el cliente de auditoría, y se necesita reevaluar esa materialidad y por supuesto reevaluar las pruebas de auditoría, porque no podemos ni sobreauditar ni subauditar. Entonces es muy importante tener en cuenta que esa materialidad juega un papel muy importante para el auditor. Recordemos que el auditor no revisa el 100% de las transacciones de una compañía, porque él está emitiendo una opinión sobre una razonabilidad de las cifras, no sobre el 100% de los estados financieros. Recordemos que debemos aplicar siempre el juicio profesional, que se adquiere a través del conocimiento, el estudio, la experiencia que nos da este trabajo de auditoría, y es siempre tomar decisiones adecuadas frente a una situación, frente a nuestro cliente de auditoría, digamos, informados con el conocimiento adquirido y con la experiencia que nos da el trabajo realizado año tras año. En todo este contexto, muy importante aplicar siempre los requerimientos éticos que, como veíamos en videos previos, siempre están transversal a todo el desarrollo del trabajo que hace un contador público, ya sea como auditor o como contador. En este caso, pues estamos hablando específicamente del auditor externo o revisor fiscal. También es muy importante aplicar el escepticismo profesional. Un poco el escepticismo es dudar de toda la información que nos entregan, tener una mente inquisitiva, estar alerta a evidencia que se contradice. De alguna manera va muy pegado del juicio profesional. Ese escepticismo profesional también nos lo va dando la experiencia que adquirimos a través del desarrollo de varias auditorías. Pero básicamente es eso, pensar con una mente un poco más amplia, hacer una evaluación más crítica de la información, cuestionarnos frente a la información que nos presentan. Y siempre se debe aplicar el juicio profesional, obviamente, en todo el desarrollo de la auditoría.
Pero entonces, ¿qué es una representación errónea? Que es aquella que nos puede generar que si es material, califiquemos la opinión. Pues es cuando tenemos información, ya sea en el reconocimiento, en la medición inicial, en la medición posterior, en la presentación o en la revelación de un hecho económico que se contradice frente a lo que dicen las normas internacionales, en nuestro caso Colombia, las NIF, que son nuestro marco contable aplicable. Entonces, si existe una diferencia entre lo que dicen las NIF y lo que realmente ha hecho la compañía a la hora de medir, reconocer, presentar o revelar una transacción, pues eso puede generar una representación errónea. Y como dijimos, si es material, pues es ahí donde tenemos que aplicar nuestro juicio profesional, nuestro escepticismo profesional y mirar si esa diferencia o esa representación errónea puede generar calificar la opinión. Recordemos que esa presentación errónea se puede presentar por fraude o por error. Digamos que el error es involuntario, normalmente cuando se descubre, pues la compañía tiene toda la intención de corregirla, mientras que cuando es fraude es un poco más complejo porque se ha hecho con intención. Entonces, dependiendo en qué nivel se desarrolla el fraude, pues nosotros tenemos que seguir unos procedimientos específicos para informar dicho fraude a los niveles más altos de la compañía o nuestro cliente auditor. Si el fraude se hace muy arriba, se hace a nivel de la dirección, inclusive lo debemos reportar al ente de control. Bueno, esto era lo que tenía para contarles en materia de la NIA 200. Espero que esta información haya sido muy importante para ustedes. Si tienen algún comentario me lo pueden dejar al final del video. Los invito a mi próximo video. También los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube para seguir recibiendo información sobre estas normas internacionales de auditoría. Muchas gracias.